Muy buenas tardes. Estamos de nuevo para el estudio de esta semana. Habíamos estado iniciando eh, estos estudios acerca de los dones del Espíritu para comprender que si el Espíritu Santo da dones para la edificación de la iglesia, ¿cuáles son esos dones? Porque tenemos que identificarnos con ellos y saber dónde está el don que necesito o que ya tengo y que Dios me ha dado para que yo edifique la iglesia. Recordemos que los dones no son dados para la edificación personal, para la exaltación personal, sino para edificar la iglesia y prepararla, capacitarla para la gran comisión. Así que yo les invito a buscar en sus Biblias. Tome su Biblia. Siempre les recuerdo que deben tener la Biblia delante para que verifiquen los textos bíblicos y cualquier cosa que se diga, y de esa manera podemos evacuar cualquier duda que podamos tener. Hoy tenemos otros dos dones. Habíamos visto la semana anterior sabiduría y conocimiento. Hoy tenemos dos dones que están en Primera de Corintios, el capítulo 12, verso 9. Primera de Corintios 12, 9. Dice así: a otro, es decir, además de los dones que ya dijimos, a otro se le da fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es interesante el hecho de que los dones, la variedad de dones que puede haber en una iglesia, son dadas por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Él es quien reparte los dones a cada uno como Él quiere, como Él entienda, y lo que el Espíritu entienda que es necesario dentro de la iglesia. Así que en este repartimiento de dones vamos a ver estos dos: el de fe y también el de hacer sanidades. El don de la fe no se está refiriendo aquí al don de la salvación. Esa fe la da Cristo. Esa fe la da Cristo, que es el autor y consumador de la fe, para que podamos ser salvos por fe. Si Cristo no pone la fe en nosotros, entonces no pudiéramos entender la importancia y la necesidad de la salvación para nuestras vidas. Esta fe es la fe capaz de hacer milagros. Es la fe que actúa para crear milagros o provocar milagros o hacer que los milagros, podríamos decir, fluyan o sean dados. Este tipo de fe que el Señor Jesús menciona en Mateo 17:20, Mateo 17:20, donde el Señor Jesús dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si es la fe de crear eventos milagrosos a través del poder de Dios, y no la fe de creer que Él es el Salvador. Por supuesto, los discípulos tenían fe, sabían quién era su maestro, estaban hablando en consecuencia, pero Jesús le dice, cuando ellos trataron de echar fuera demonios del endemoniado, el joven que estaba endemoniado, y no pudieron, y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza,
fueran capaces de hacer cosas portentosas. Esta es la fe a la cual se refiere, el Señor Jesús cuando está hablando de la fe. También en 1 Corintios 13, en Corintios es prácticamente la carta o el material bíblico donde más se mencionan los dones. Pero específicamente también Pablo los menciona en Romanos y también en Efesios. 1 Corintios 13, el verso 2, cuando Pablo está hablando de la preeminencia del amor. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sí, es la fe, el tipo que crea milagros, que obra milagros, es la fe que es capaz. Este es un don, esto no es algo que podamos, no es el punto de vista ese de yo decreto y pasa, sino que es un don que da el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Y este don es no solamente va a nutrir, va a edificar, sino que va a glorificar a Dios. El que tenga este tipo de fe y se vanagloria de tener esta fe, entonces algo le está faltando. Pablo dice, si tienes toda esta fe capaz de hacer los portentos más grandes, pero no tienes amor, entonces nada es. Nada eres. Hay algo muy interesante en esto, y es que el segundo don que aquí se nos menciona, que es el don, dice, diferentes dones de sanidades. Algo que me llamó la atención es que está en plural. Es como si habrán diferentes dones, o sea, siempre uno dice el don de sanidad, pero dones de sanidades. Es como si hubiera más de uno. Habría diferentes tipos de dones para sanar. Hay algo muy interesante en esto y nos ha llamado la atención, y es que cuando se habla de sanidad en la Biblia, hay una connotación mucho más amplia que sencillamente sanar el cuerpo. Uno conoce, bueno, alguien está enfermo, se ora y esa persona sana o puede sanar. Pero eso es sanidad. ¿Y por qué sanidades? Es que hay diferentes dones para sanar diferentes tipos de enfermedades, digamos. Un don para sanar a alguien que está, qué sé yo, con gripe. Hay otro tipo de don que es para sanar a alguien que está, no sé, poniéndolo bien serio, está con cáncer. Es que hay diferentes dones. La Biblia, como mencionó hace un momento, la sanidad conlleva toda una gama que lo mismo es la sanidad del cuerpo, como la sanidad del alma, como la sanidad del espíritu. ¿Cuántos hay que están enfermos por dentro? Tienen el espíritu enfermo, herido. El Señor Jesús, cuando dice que en él se estaba cumpliendo la profecía, decía, me ha mandado porque he sido comisionado para sanar las heridas, para sanar al quebrantado de corazón, para vendar a la oveja que está herida. Es decir, hay toda una gama. Entonces, generalmente nos concentramos en la sanidad física, que Dios puede hacerlo, se ora y Dios puede sanarlo. Pero, ¿y las demás? Porque hoy el ser humano necesita sanidad de una manera integral.
Sanidad emocional, sanidad del espíritu, sanidad del alma. El alma que está lejos de Dios es un alma enferma. ¿Cómo se le restaura? A veces pensamos que acepta al Señor Jesucristo y será salvo. Amén. ¿Y la sanidad? ¿Y la herida que trae? ¿Y el dolor que trae? Entonces, dones de sanidades. Dones de sanidades. En Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5, algo un verso bien conocido, 5:15, dice que podemos leer desde el verso 14 para entender el contexto en que habla el apóstol Santiago. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Sí, a través de la fe el Señor va a obrar. Es el Señor el que obra en las sanidades, ¿no? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, ¿me está hablando de sanidad o me está hablando de perdón de pecados? Y es que el pecado es una enfermedad. La enfermedad del pecado que muchas veces se trasluce en una enfermedad física, en una enfermedad corporal, porque el mundo espiritual influye en el mundo físico. A veces entendemos todo el panorama de las enfermedades físicas como sencillamente defectos físicos. Pero y puede ser, pero muchas veces la influencia está por dentro. Está en lo espiritual, está en el pecado, está en la herida del alma. Hay algo muy interesante. Recuerdo el testimonio de una mujer, lo leí en una revista, creo que era la revista Carisma, donde había una mujer que estaba muy enferma. Y los médicos la trataban y la trataban. Y un día la enviaron a verla con un psicólogo. Y después de muchas conversaciones y demás, ella le confiesa, ellos estaban viviendo, ella y el esposo, estaban viviendo con la suegra. Y la suegra era una persona bien dominante y era quien dominaba la casa y era quien decidía. Y ella aquello la fue enfermando. Y esa enfermedad por dentro se fue traduciendo en una enfermedad física. Y padecía de migraña y empezó a padecer de varias cosas. No había medicina que pudieran sanarla, porque sabían, sencillamente era algo que ella llevaba por dentro. En estos dos dones que se menciona aquí, habíamos dicho que la semana pasada que tanto la sabiduría como el conocimiento se relacionaban. Estos dos también se relacionan. La fe, que obra milagros, está relacionada con las sanidades del espíritu y las sanidades del cuerpo y las sanidades de nuestro pecado. Por eso dice sanidades, dones de sanidades. En esto también viene el hecho de que el don de la sanidad incluye también el visitar a los enfermos. Dice aquí Santiago en el verso 14, si alguno está enfermo, convoque a los ancianos de la iglesia. Eso es parte de la sanidad, ese interés por los enfermos y demás. Mateo 25:43
Mateo 25, 43, leemos lo siguiente, una parábola que está haciendo el Señor Jesús, dice que en el verso 43, dice, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí, o no me visitaste. Es interesante que él menciona que los enfermos, la visita a los enfermos, el cuidar de los enfermos, el tener atención por los enfermos, es parte de la comisión de la iglesia. Por eso, dones de sanidades incluye el hecho de que yo pueda ir a un enfermo y orar. El Señor nos manda a orar. En Marcos 16, 18, también se nos habla de que se nos envía a orar por los enfermos. Alguien me dijo en una ocasión, ya tenemos hospitales, no tenemos que estar orando por los enfermos. Pero el Señor sí nos envía a orar por los enfermos. Es precisamente parte de la comisión de la iglesia. Por eso es importante los dones dentro de la iglesia, porque es capacitar a la iglesia para el ministerio. Marcos 16, 18 dice, y vamos a empezar desde el 17 para comprender el contexto. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es parte de la comisión de la iglesia, el orar por los enfermos. No es para aquellos tiempos porque no había hospitales, es para todos los tiempos. Los hospitales solamente pueden sanar lo que está a la vista y lo que ellos saben que ven, pero ¿cuántas sanidades hay? Que los hospitales son impotentes de lograr. Y aunque lo hicieran, Dios nos manda a orar por los enfermos. Y Él promete que la oración de fe hará que los enfermos se sanen. Entonces, el don de la fe y el de orar por los enfermos están relacionados. Nos envían a orar por los enfermos, a sanar los enfermos. Para eso hace falta la fe. Esa fe, no la fe de la salvación, reiteramos, sino la fe que es capaz de obrar milagros y la fe que es capaz de llevar sanidad y consuelo a aquel que está en medio del dolor. Dios es el que hace la obra. Alguien me decía en una ocasión, yo oro por los enfermos, si se sanan o no es asunto del Señor, porque Él es el que hace la obra y aplica su voluntad, su soberanía, como Él quiere y Él sabe que es lo mejor. Pero la iglesia está llamada a orar por los enfermos espirituales y los enfermos físicos. Ahora, todo esto es obra del Espíritu Santo. No puedo decir si tengo el don de la sanidad o el don de la fe, decir, no, yo tengo ahí tremenda fe. No, dice que es el mismo Espíritu. El mismo que da sabiduría, es el mismo que da conocimiento, es el mismo que da la fe, es el mismo que obra sanidad en medio de los enfermos. Así que, mis hermanos, pregúntese si usted tiene alguno de estos dones para que lo use en la edificación de la iglesia y en la glorificación de Dios, porque todo es para honrar el nombre del Señor. No es para que nosotros seamos lo que luzcamos, sino para que el Señor sea glorificado. Ahí le dejamos, vamos ya por cuatro dones, vamos a ver los de la próxima semana.
algo muy importante que debemos hacer. Ore al Señor, ponga ahí delante de la Biblia y dile, Señor, ¿cuál de estos dones me vas a dar? Si es que creo que no tengo ninguno. Vaya, usted lo tiene y no lo ha descubierto. ¿Cuál de estos dones me vas a dar, Señor? Yo quiero edificar tu iglesia. Fíjese, yo quiero ser un instrumento tuyo en medio de la iglesia. Así que, mis hermanos, ahí les dejo ese tema. Mediten este pasaje, léalo, medítelo y aplíquelo a ver si se ajusta a lo que usted sabe. Si no, ore al Señor, que el Señor le pueda iluminar y darle, mostrarle algún don que ya usted tiene y no lo sabe. O si no lo tiene, pídalo al Señor. Dice en el libro de Santiago que si a alguien le falta sabiduría, que lo pida al Señor. Así que pídalo. El Señor manda que lo pida. Quizás no le dé ese, le dé otro. Él lo va a hacer a su voluntad porque dice que Él reparte los dones como Él quiere. Pero pida los dones. Son necesarios dentro de la iglesia. Así que, mis hermanos, como siempre, comparta este video. Dele like para saber que usted lo vio y que le gustó. Y sobre todo, comente ahí qué usted piensa acerca de los dones. Dios me les bendiga y que enriquezca su vida de una manera linda para el Señor. Dios les bendiga.